En el mes de septiembre, todos los cristianos evangélicos del mundo entero recordamos, celebramos el mes de la Biblia. Algunos lo saben, otros tal vez no. En el mes de septiembre, si bien es cierto que hay un día específico, que es el 26 de septiembre, donde apareció por primera vez la Biblia en español completa en la ciudad de Basilea, Suiza, y cuyo escritor fue Casiodoro de Reina, publicada en septiembre del año 1569, y si alguno tuvo la oportunidad, en la cubierta tiene un oso tratando de alcanzar un panal. Eso representa, es muy significativo, porque la palabra de Dios es dulce como la miel para el que la llega a degustar, al que la llega a saborear. El que nunca la leyó probablemente sea un libro insulso, que no tenga significado. Incluso para algunos creyentes no significa mucho, pero aquel que se alimentó, que probó, que experimentó lo que es la palabra de Dios, se da cuenta que es el alimento más fuerte que hay para fortalecer nuestra vida. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso en este mes de septiembre estamos recordando el mes de la Biblia. Año 1569, 33 años después que Casiodoro de Reina publicara, aparece uno que revisó en 1602, Cipriano de Valera. Cipriano de Valera, que le hizo una revisión a la edición de 1569. Porque todo idioma en el mundo es algo dinámico, que cada 25 o 30 años hay muchas palabras que caen en desuso, se llaman arcaísmos, y se incorporan nuevos vocablos a un idioma, a todos los idiomas del mundo, que se llama neologismos. Entonces no podemos usar una versión tan antigua porque nos encontramos por muchas palabras, no entendemos el significado. O si no, perdemos mucho tiempo y tenemos que tener un diccionario al lado. Así me pasaba a mí al principio cuando empecé a leer la Biblia hace 54 años. Entonces es necesario una revisión para cambiar las palabras, no el significado. Los pensamientos deben permanecer, los conceptos bíblicos deben permanecer, pero las palabras van cambiando porque se va adaptando al lenguaje actual. Entonces, en esta ocasión vamos a ver o celebrar el mes de la Biblia. Yo me adelanté un poco porque me gustaría después tener otro mensaje donde cómo yo puedo sacarle mayor provecho a la Biblia. Porque la Biblia no es solamente un libro de lectura. Por empezar, no es un libro, es una biblioteca, porque tiene 66 libros. Entonces, una cosa es leer, otra cosa es estudiarla para saber qué dice, qué significa. Otra cosa es meditarla para saber qué me dice Dios a mí en esta situación en que me encuentro. Puede ser una situación de desorientación, una situación de tristeza, porque la palabra de Dios tiene alimento para todas las circunstancias, pero si yo no la sé usar, es como si nada. También meditar, estudiar, memorizarla, porque en los momentos de apremio el Espíritu Santo me va a recordar. Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él nos enseñaría todas las cosas y nos daría comprensión, nos haría recordar todo lo que Jesús enseñó. Pero ¿cómo sé si lo que Jesús enseñó? A menos que yo sepa lo que dice la palabra de Dios. A mí me ocurre que en momentos críticos, difíciles, estoy orando, querido Espíritu Santo, yo quiero escuchar una palabra. Inmediatamente viene y me hace recordar uno o dos pasajes. A veces no recuerdo dónde está y tomo mi Biblia digital y voy a Google y digo una palabrita o dos y me muestra 15, 20 pasajes bíblicos del tema que estoy necesitando. Por eso
no solo tener la Biblia, sino cómo sacarle el mayor provecho sería el motivo de otro sermón, de otra enseñanza. Así que en este mes estamos recordando el mes de la Biblia. Y lo primero que vamos a aprender es que la Biblia permanece para siempre. La Biblia permanece para siempre. A través de la historia hubieron muchos bestsellers. ¿Qué quiere decir bestseller? El libro mayor vendido, que alcanzaron notoriedad, popularidad. Pero los bestsellers que han aparecido en el mundo, pasado el tiempo, casi nadie los recuerda. Sin embargo, la Biblia sigue conservando su vigor, su actualidad. Es tan actual como lo fue cuando fue escrita hace miles de años, miles de años. Así que la Biblia permanece para siempre. En Mateo capítulo 24, versículo 35, Mateo 24, 35. En todo este sermón voy a usar la RB60, que es la que ustedes conocen con más facilidad. En Mateo 24, 35 Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. ¿Cómo que va a pasar el cielo y la tierra? La Biblia dice que un día todo esto va a ser quemado, va a ser destruido y tendremos nuevos cielos y nueva tierra. Eso es una profecía que todavía no se cumple. Pero aunque el cielo y la tierra pasen, las palabras del Señor van a permanecer siempre. En primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 24 y 25 leemos: porque toda carne quiere decir todo ser humano, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Ahí está describiendo en una forma muy práctica. La vida del ser humano es como la hierba. Hoy está y mañana no está. Se seca, se marchita y su flor se cae. Su gloria, su fama, su recuerdo. En estos días se recordaba y se sigue recordando a una gran periodista, Magdalena Ruiz Guiñazú, y tenía mucho más prestigio, popularidad y fama de la que yo me imaginaba. Y ahora me gusta estudiar las biografías de personas que se han destacado. Es realmente admirable a esta periodista. Y hoy todos los medios hablan de Magdalena Ruiz Guiñazú. Pero decía con Nidia, mi esposa, bueno, ese es el centro de las noticias, pero dentro de un tiempo ya todo va a quedar en el olvido. ¿Quién se va a acordar de ella? Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Yo les quiero comentar algo de Voltaire. Ustedes habrán escuchado o habrán leído. Se escribe Voltaire, pero se pronuncia Voltaire. ¿Quién fue Voltaire? Fue un escritor, fue un historiador, filósofo y fue abogado francés, una eminencia. Pero él rechazaba las enseñanzas de la Biblia, era antibiblia. Afirmó que en 100 años el cristianismo desaparecería y la Biblia sería considerada un libro de mitología. Eso decía Voltaire. Después de su muerte, se vendió su casa a la Sociedad Bíblica Francesa para imprimir Biblias que tanto había rechazado Voltaire. Qué paradójico. Él que decía que se iba a terminar, cuando él murió, su casa se convirtió en una imprenta de Biblia. No sé si fue una pura casualidad o Dios hizo. Yo te voy a enseñar que mi palabra se va a imprimir en tu propia casa. Y eso sucedió. ¿Por qué? Porque así la palabra de Dios no pasa nunca.
Así que todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que, hermanos, yo quiero animarles a leer la Biblia. Probablemente la estás leyendo, pero a lo mejor la lees esporádicamente, o a lo mejor la lees un ratito nada más. Pero yo te animo a leer conscientemente, a estudiar la Biblia, a meditar, a memorizar y sobre todo a practicar. Porque si nosotros sabemos mucho pero no lo llevamos a la práctica, no nos sirve de mucho. ¿Por qué a practicar? Para después proclamar, para decirle a un amigo, a un familiar, mirá, Dios dice eso en su palabra. Pero si nosotros estamos carentes de conocimientos bíblicos, no le podemos hablar con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no vuelve vacía, es la que hace efecto. Nosotros podemos hablarle mucho a una persona, pero no tiene el efecto que tiene la palabra de Dios. Cuando nosotros le decimos un versículo, esa hace el efecto. A veces es un efecto residual, que en el momento parece que no hace efecto, pero pasado el tiempo, esa persona cuando pasa momentos críticos recuerda esa palabra. El Espíritu Santo le hace acordar. Así que la palabra de Dios no pasa nunca. En segundo lugar, la Biblia es la inspirada palabra de Dios. Inspirada quiere decir que fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita por muchos escritores, no autores, porque el autor es el Espíritu Santo, pero escritores, como 40 hombres de distintas culturas, desde los más eruditos, desde los más académicos, hasta los que eran del vulgo, como decían. Unos simples pescadores han sido escritores, porque hay una mente maestra que los guió, que fue el Espíritu Santo. Así que la Biblia fue inspirada de Dios. En 2 Timoteo 3, 16 y 17, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Quiere decir reprender, quiere decir confrontar, quiere decir acusar. Recuerdo que Jesús dijo un día: nadie me redarguye de pecado. Pero una palabra, ahí tenemos un arcaísmo que no se usa más esa palabra. Bueno, para redarguir, reprender, confrontar, acusar, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué significa? En una vida de rectitud, quiere decir para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el creyente, el cristiano, sea perfecto. Cuando la Biblia habla de perfecto, no está hablando de perfección, sino de madurez espiritual. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra, para hacer toda buena obra. Así que un cristiano puede hacer muchas cosas buenas o no tan buenas. Depende del conocimiento que tenga de la palabra de Dios. Es igual con la cocinera. Puede tener el libro de doña Petrona Gandulfo y siempre vamos de huevo a la plancha o huevo hervido, o vamos a los bifes. Y doña Petrona de Gandulfo, para los que no saben, fue una gran cocinera que escribió un libro con muchas recetas. Ay, ay, ay. Bueno, la palabra de Dios no es una receta, es la palabra de Dios. Pero si nosotros la tenemos y no la ponemos en práctica, no nos sirve de nada. Así que la Biblia es la inspirada palabra de Dios. Por eso te animo a leer diariamente, a estudiar. Y cuando digo estudiar, tened cuidado con comentaristas bíblicos. Yo normalmente no leo los comentarios, porque a veces leo, pero antes oro mucho y leo mucho la Biblia, porque los comentaristas pueden ser tendenciosos. De acuerdo a sus creencias, lo desvían al texto bíblico de acuerdo a su propia interpretación. Pero hay alguien que te puede enseñar la Biblia exactamente. ¿Quién es ese alguien? El autor. ¿Y quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. Así que pedirle al Espíritu Santo: Señor, o querido Espíritu Santo, yo quiero que cuando lea este pasaje, la luz tuya ilumine mi mente,
ilumine mi comprensión. Y te vas a sorprender que vas a tener un nuevo entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Te confieso que yo hace 54 años que leo, que estudio, que medito, que memorizo, y este año y el año pasado me propuse no solamente hacer eso, sino poner en práctica todo lo que yo sé de la Biblia y luego proclamar. Y ahí, después de tantos años de haber leído la Biblia, yo leo un pasaje conocido y le digo antes, Espíritu de Dios, yo quiero que me des comprensión, porque la palabra de Dios no se entiende intelectualmente, sino espiritualmente. Un libro secular, vos lo entendés mentalmente, pero la palabra de Dios, yo conozco a personas académicas, eruditas, que me dicen, yo no entiendo la Biblia. Claro que no, porque la Biblia se ha de entender a la luz del Espíritu Santo, el autor. Así que conviene leer, estudiar, meditar, practicar para proclamar la palabra de Dios. En tercer lugar, la Biblia revela que Dios es el autor de la vida. La Biblia revela que Dios es el autor de la vida. Yo miro muchos documentales, algunos son supuestamente científicos. Digo irónicamente eso de científico, porque en realidad los supuestos grandes científicos están estudiando de dónde surgió la vida, de una ameba, de un ser unicelular, del Big Bang. Bueno, no te explico todo eso porque se me iría mucho tiempo, pero ellos creen que todo se formó de la casualidad simplemente con dejar pasar millones y millones y millones de años. Y yo siempre digo, pones un rollo de papel y una damajuana de tinta y dejas que pase 3 millones de años y andá, mira si se formó un diccionario. Es un absurdo, Todo fue formado por una mente maestra, con una inteligencia increíble, infinita, que es Dios. Así que la Biblia revela que Dios es el autor de la vida, no se formó de la casualidad ni de la nada. Y te diste cuenta que Dios formó todas las cosas con el poder de su palabra. Dijo, sea la luz y fue la luz. Sea esto y se formó, sea esto. Pero nosotros somos una obra artesanal de Dios, porque no dijo, sea el hombre. Se tomó el trabajo de juntar ahí la mejor greda que consiguió en el Edén y nos formó con sus manos. Y éramos un muñeco de barro. Y después dice la palabra de Dios que insufló aliento de vida en nuestra nariz y fuimos un ser viviente. Somos una obra artesanal de nuestro Dios creador. Por eso yo le doy gloria a Dios. Y algunos no están conformes con su fisonomía. Dice, ¿por qué Dios me hizo así? ¿Por qué Dios me dio esto y lo otro? Nunca te quejes, porque el autor de la vida te dio el modelo que Él quiso. Y yo, a pesar de que tal vez no estoy conforme con mi propia persona, con mi modelo, mi ser, pero quiero ser la mejor versión de mí mismo, no imitar a otro, la mejor versión de mí mismo que Dios me puede ayudar y con vos también. Así que démosle gloria al Señor por habernos creado, nos creó. Pero hay muchas personas que están eternamente disconformes con su fisonomía. Obviamente que hay veces que nos excedemos en la comida y nuestra apariencia física no es la más elegante, pero eso ya es nuestra responsabilidad. La Biblia revela que Dios es el autor de la vida. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Notaron que no hay otro sexo? Varón y hembra lo creó. Digo todo esto porque en la cultura en que vivimos nos quieren hacer creer que ahora hay más de 2 sexos, Y le dicen a los niños, vos tenés el sexo que vos elijas, si vos querés ser esto, sos eso. No. Dios nos creó ya sea varón o mujer y gracias a Dios nosotros somos lo que somos porque Dios quiso que seamos así. Así que esto ataca frontalmente a esas teorías de la
cuestión de género. Y en el Salmo 33, versículos 6 y 9, Salmo 33, versículos 6 y 9 dice: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y los pseudocientíficos se están rompiendo el cerebro para ver de dónde salió la vida humana. Muy simple, Dios lo hizo todo. Así que Dios es el autor de la vida según la Biblia. Por eso conviene leer, estudiar, meditar, memorizar, practicar y proclamar a otros. Y nosotros somos comisionados para hacer todo eso. En cuarto lugar, la Biblia produce un efecto transformador. La Biblia produce un efecto transformador. Isaías 55, versículos 10 y 11. Isaías 55, versículos 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahí está lo que decíamos anteriormente. Cuando uno proclama la palabra de Dios, cuando uno la declara, cuando uno la predica, cuando uno la anuncia, esa palabra tarde o temprano va a hacer un efecto en la vida de quien la escuche. Hace muchos años una señora estaba a punto de suicidarse. Este es un caso real. Estaba a punto de suicidarse y mientras lavaba la ropa, en ese momento no había lavarropa automático, ella estaba lavando su ropa ahí, seguramente en la tabla de planchar. ¿Conocieron la tabla de planchar alguno? Bueno, los más jóvenes dicen, no, yo no conozco esas cosas, que era una tabla así donde se fregaba la ropa. Bueno, y si no, preguntarle a la mamá o a la abuela. Bueno, hace muchos años una señora mientras estaba lavando la ropa estaba a punto de suicidarse. Pero vio algo llamativo, un papelito que se movía llamativamente. Y no había viento, no sé qué pasaba. Pero tanto se movía el papelito que ella, con mucha curiosidad, lo levantó y empezó a leer. Era un folleto cristiano que contenía la palabra de Dios. Lo leyó por primera vez en su vida y el Espíritu Santo usó ese folleto para tocar su vida. Se convirtió, recibió a Cristo, fue a la iglesia y fue una de nuestros miembros de la iglesia que fundamos en una localidad del interior del Chaco. La conocimos personalmente. El efecto que tiene la palabra de Dios. Así que si vos querés servir a Dios con algo que realmente cause efecto, mandale un versículo por WhatsApp o por otras redes sociales a alguien, Pero no le mande a un hermano, porque un hermano, bueno, ya sabe, el otro hermano tiene que hacer lo mismo, pero con personas que no conocen. Es un caso real. Así que la Biblia produce un efecto transformador. Por eso yo les animo a leer, a estudiar, a meditar, a memorizar, a practicar y a proclamar. En quinto lugar, la Biblia tiene un mensaje de salvación. La Biblia tiene un mensaje de salvación. Juan 3, 16 y 17, que seguramente lo sabes de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir único en su género, por si no sabía. No dice primogénito, dice unigénito, único en su género. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no algunos, después le voy a explicar por qué hago esa aclaración, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y se vaya al infierno,
sino que tenga vida eterna y vaya al cielo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué enfaticé para todo aquel? Porque la salvación le ofrece Dios a toda persona del planeta Tierra. Y digo esto para decir, obvio, me podrías decir, no es tan obvio. Los calvinistas creen, porque Calvino le metió una herejía en el siglo XVI y dice que en la eternidad pasada Dios le eligió a Juancito y a Martita, pero a María dijo, no, esta no la salvo. Un día le voy a dar vida, le voy a dar que nazca, pero está destinada para el infierno. Qué ironía, qué herejía. Jesucristo murió por todos, pero no quiere decir que todos van a ser salvos, ¿eh? Van a ser salvos aquellos que lo reciben en su corazón, le confiesan arrepentidos sus pecados y los siguen fielmente hasta el final de su vida. Así que si en esta mañana, en este recinto, hay alguien que conoce la historia de Jesús, que cree en la historia de Jesús, que cree en Jesús, pero eso no te da la salvación del alma. La salvación te la da la presencia de Cristo en el corazón. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Primera de Juan 5:12. Después revisa en tu casa, memorizá ese versículo. El que tiene, no el que sabe, el que lo tiene. Así que si alguien nunca le recibió a Cristo, bastará con que le diga, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador, mi Señor, que lo diga de corazón, te pido perdón por todos mis pecados y si lo hace sinceramente en el acto, Dios le perdona todo y le regala la salvación de su alma, la vida eterna. Gloria a Dios. Y en Primera de Timoteo 2, 4 y 5, Primera Timoteo capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, el cual se refiere a Dios, el cual, es decir, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Nuevamente hago énfasis, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El deseo de Dios es que todo ser humano sea salvo para evitar que vaya al infierno y luego al lago de fuego, para que todos vayan al cielo al partir de este mundo. Pero cada uno decide, porque nos dio libre albedrío. También esa corriente teológica herética dice que no tenemos libre albedrío. Qué ridículo, qué absurdo. Si no hubiese tenido libre albedrío Lucifer, entonces no se hubiese convertido en el diablo, porque él era uno de los ángeles más prominentes en el cielo. Pero como tenía libre albedrío, él se rebeló contra Dios. Adán y Eva, Dios le previno, le enseñó cómo hacer y cómo no hacer, pero como tenían libre albedrío, hicieron lo que a ellos les pareció mejor, no hicieron caso. Y esto es un momento para yo recordarte con amor, si nunca aceptaste a Cristo en tu corazón, tenés que hacerlo cuanto antes, porque eso solamente en vida se la puede hacer. No es verdad que después que morimos el alma se va al purgatorio, no existe purgatorio, ese es un invento de la Iglesia romana. Y después hay que hacer misa, y después hay que hacer rogativa y prender velas. Lo digo esto no con una ironía ni con burla, digo con un pesar muy hondo en mi corazón, porque mucha gente se deja estar. Total, mis deudos van a hacer misa, me van a prender vela y van a rezar por mí, y del purgatorio, que es un lugar intermedio, van a ir al cielo después. No, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, dice Hebreos. Así que ahí no hay alternativa. Así que la Biblia tiene un mensaje de salvación. Por eso quiero animarte a leer, a estudiar, a meditar, a memorizar y practicar y proclamar la palabra de Dios. En sexto y último lugar, la Biblia tiene un mensaje esperanzador. Si vos hablas con la gente en general, es como que la esperanza se ha diluido de la sociedad. Que habrá motivos, ya lo creo,
Pero sin embargo, cuando empezamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, nos llenamos de esperanza. Nos llenamos de esperanza. Juan 5:39, Jesús dice: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que está mirando en pantalla está en el español clásico, y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero a mí no me gusta el español clásico, porque yo soy argentino y hablo en argentino y escribo en argentino. Entonces, escudriñan. ¿Qué quiere decir escudriñan? Analicen, estudien, profundicen. La Biblia no es un libro de lectura, hay que leerla, pero es un libro de estudio, de análisis profundo a la luz del Espíritu Santo. Escudriñen, investiguen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Van a encontrar, la Biblia no produce vida eterna, señalan quién nos puede dar la vida eterna, que es Jesucristo. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que muchas veces dice: ¿conocéis la vida de Jesús? Sí, conozco. ¿De dónde aprendiste? Vi en una película. Y cuando yo miro a veces una película, el productor no sabe ni el ABC del cristianismo. Y lo presentan a Jesús en una forma totalmente degradada y deformada de lo que realmente habla las Escrituras del Señor Jesucristo. Imagínate. Así que no es buen referente una película, un video, sino la palabra de Dios. Y en Mateo 7, versículos 24 y 25, Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace y las practica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El que lee la Biblia y la pone en práctica es una casa que no cae. Esa casa representa la vida. Y la lluvia y todo lo que le pasó a la casa son los problemas de la vida que todos pasamos, cristianos y no cristianos. Pero a pesar de todo, el que lee y pone en práctica la palabra de Dios, su vida está fundada sobre la roca. Y la roca inamovible de los siglos, la principal piedra del ángulo, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a su nombre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si nunca tuviste esperanza, o tenías, pero la has perdido, te animo a meditar en lo que dice la Biblia. En ella encontrarás esperanza para vivir, para trabajar, no tendrás miedo al futuro, porque descansarás en las promesas de Dios. Así que la Biblia tiene un mensaje esperanzador. Por eso te animo a leer. Y no te pregunto, porque a lo mejor te pongo en aprietos. ¿Cada cuánto lees la Biblia? Pastor. Y bueno, de vez en cuando, te pregunto, ¿comés de vez en cuando? Lindo hubiese sido, así estábamos más esbeltos, más elegantes, si comíamos menos. ¿Qué tal si almorzamos una vez a la semana? Bueno, seguramente tendríamos grandes problemas de salud. A la Biblia hay que leerla diariamente. Y no solo leerla, para cumplir. Por si el pastor me pregunta, ¿leíste la Biblia? Estudiarla. ¿De qué comentarista? Cuidado con los comentaristas. Pueden ser calvinistas y te desvían totalmente. No leas la Biblia de John MacArthur, porque él le va a meter toda su teología equivocada que tiene. Bueno, a la Biblia la Biblia se explica a sí misma. Busca otro pasaje. Pero el que mejor te va a explicar es el maestro que vino a enseñarnos todas las cosas. ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. Dijo Jesús: y cuando Él venga, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 14, 26, 27. Así que la Biblia tiene un mensaje esperanzador. Quiero concluir.
Este mes tenemos la más grande oportunidad de tomar la firme decisión de recibir a Cristo como Salvador, confesándole nuestros pecados, o afirmar nuestro caminar en Cristo, pero dependiendo de la Biblia. Hermanos, en este tiempo hay una tergiversación de la palabra de Dios. Y todo el mundo dice amén, 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 amén. Pero si vos conocés la Biblia, no te van a engañar ningún predicador. Vas a ser como los cristianos de Berea. Los cristianos de Berea dice que eran más nobles que los de Tesalónica. Y cuando Pablo y Silas les predicaban, los cristianos de Berea dice que iban a las Escrituras y verificaban para ver si era verdad lo que le estaba enseñando Pablo y Silas. No me creas a mí. No le creas a cualquier otro predicador o maestro de la Biblia. Comproban tu Biblia si es verdad, si un predicador está hablando la palabra de Dios. Pero cuidado, bien interpretada, porque hoy hay herejías bíblicas, para que todo aquel que en él cree, ¿quién es todo? Bueno, un calvinista te va a decir, los elegidos, los que ya fueron elegidos para ser salvos, pero cuando dice todo, es toda la humanidad, todo aquel que esté dispuesto a creerle, a seguirle a Jesús. En Juan 5:24, Jesús dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, Dios el Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y hoy por hoy no es tan fácil decirlo, pero la palabra de Dios dice que hay una condenación y una salvación. La condenación en el infierno y luego el lago de fuego. Y la salvación, el cielo, la nueva Jerusalén, la eternidad con Dios. ¿Y cuándo tenemos oportunidad? En vida. Ah, bueno, entonces no hay apuro. Sí hay apuro. Porque yo me gusta poner las cartas sobre la mesa. Y yo te digo, yo no sé si hoy vuelvo a casa, porque puede ser que mi vida toque a su fin al salir del culto, o acá mismo, y a vos te puede ocurrir lo mismo. Te deseo años de vida y de bendición, pero vos no sabés si hoy es tu último culto, pero tal vez sea la última oportunidad que Dios te hable, porque a lo mejor tu corazón se endurezca después. ¿Y qué te pide Dios? Comenzá a escudriñar mi palabra, te dice Dios. Comenzá a seguir a Cristo. Confirmá tu decisión de ser fiel a Cristo. ¿Tomaremos esa decisión? Te animo a estudiar, a leer, a meditar, memorizar, practicar la palabra de Dios. Yo quiero pedirte que hagamos un compromiso. Un compromiso. Si vos querés lo hacés, si no querés no lo hagas. Pero nada en la vida resulta sin un compromiso previo. Cuando hay un compromiso, no de labios, sino de corazón, hay mucho más posibilidad de que cumplamos lo que nos hemos comprometido. ¿Qué compromiso? De leer, de estudiar, de meditar, de memorizar, de practicar y de proclamar la palabra eterna de Dios. El que quiera tomar ese compromiso, el Señor le va a ayudar. A mí me viene ayudando hace 54 años. Y te puedo decir que sin la ayuda de Él no hubiese podido seguir al Señor ni entender lo poco que sé de la Biblia. Si querés tomar tu compromiso, te animo a estar de pie y levantar tu mano y decir, Señor, yo soy muy débil, soy incapaz, pero yo te pido que me ayudes. Te pido que me ayudes con tu Santo Espíritu a leer, a estudiar, a meditar, a memorizar, a practicar y a proclamar a todos los que tengan mi camino tu palabra que no vuelve vacía.